Teniendo en cuenta de que el softball se caracteriza dentro del juego en ser un deporte acíclico que tiene acciones de alta intensidad, acciones explosivas que se repiten de forma continua y de forma intervalada, es decir, que hay tiempos de descanso como también hay tiempos de trabajo en los cuales tienen que ser las acciones rápidas y veloces. Esto implica que es un deporte que requiere de un buen desarrollo mixto del sistema aeróbico-anaeróbico, ¿sí? Pero es importante empezar a hacer y conocer cuál es el trabajo que necesitamos mejorar para mejorar justamente la resistencia específica en el softball, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y a qué nos referimos en específico? Nos referimos a que tiene que tener una correspondencia dinámica, tiene que haber un enlace de lo que sucede en el campo de juego con lo que vamos a trabajar. No podemos hacer cosas innecesarias que no tienen ningún impacto positivo en el deportista y su desempeño dentro del campo de juego. Por esto es que considero, y lo he analizado mucho, no se recomienda entrenamientos continuos de baja intensidad, debido a que hay poca especificidad en el deporte de esas intensidades. Entonces, hay que empezar a desarrollar deportistas que necesiten ejecutar y mantener altos niveles de potencia y explosividad y acciones rápidas y veloces durante esfuerzos repetidos de alta intensidad. Y también poder recuperarse de forma eficiente de esas acciones. Por esto es que trabajar la resistencia específica en el softball, tenemos que orientarnos en la preparación física, en centrarnos en mantener y conseguir que se realicen acciones de juego a la mayor velocidad y que esa explosividad decaiga lo menos posible a lo largo del partido. Y no se trata únicamente de que el jugador tenga unos valores de explosividad y velocidad elevados, sino que es preciso también de que esos valores los pueda mantener el mayor tiempo posible durante todo el encuentro o competencia. Y aquí es donde hay que empezar a considerar cuáles son las acciones que realizan los deportistas dentro del campo de juego. Y visto desde la preparación física, es muy importante empezar a trabajar acciones como las aceleraciones, los frenos, los cambios de dirección, las carreras de velocidad máxima, aunque no alcanzan a ser totalmente máximas, ya que no da el espacio para expresar la mayor amplitud de maximizar esa carrera, digamos. No llegamos no llegamos a lograr un top speed alto, digamos, porque no da el espacio, o sea, la cancha no tiene suficiente espacio para correr de forma muy rápida. Sí podemos empezar a trabajarlos, también por una cuestión de que todas estas acciones, si las trabajamos, sirven como vacuna para disminuir la incidencia de lesiones. Eso también es muy importante porque se trabaja. Entonces, en primera instancia es muy importante considerar de que hay que enfocarnos en la calidad. Cuando nos referimos a la calidad es mejorar las acciones mecánicas para realizar esas acciones de forma eficiente y gastar menos energía. Y a su vez disminuir esa posibilidad de lesiones. Y con el tiempo ir dándole a ese mismo trabajo volumen de trabajo. Es decir, enfocarnos en la cantidad. Y con esto nos referimos en que la resistencia de las acciones explosivas tenemos que centrarnos en repetirlas de formas continuas, con descansos breves en el medio o descansos amplios para hacer una recuperación completa o incompleta, para poder desempeñarnos luego en el partido, pudiendo durar un partido, digamos, y poder desempeñarnos de buena manera. Entonces llegamos a una conclusión que es importante empezar a mejorar la realización de acciones rápidas y veloces, así como la capacidad de repetir esos esfuerzos de alta intensidad, ya que estos aspectos están asociados a un mayor nivel competitivo que tiene una gran correspondencia dinámica con el deporte y sus exigencias y demandas. Entonces los objetivos que tiene la resistencia específica en el softball es 1. Aumentar la capacidad de actuar rápidamente y producir elevados niveles de potencia en el menor tiempo posible. 2. Es aumentar la capacidad de mantener altos niveles de potencia durante largos periodos de tiempo. 3. Es aumentar la capacidad de recuperarse rápidamente entre esfuerzos de alta intensidad, es decir, tener una mayor tolerancia a la fatiga, intentando disminuir esta y nunca llegar a ella. Y por último, es mejorar la coordinación y la técnica de carrera y sus desplazamientos multidireccionales para un mejor desplazamiento dentro del campo de juego y que sea mucho más eficiente
que permita al deportista recuperarse más rápido y gastar menos energía. ¿Y cómo podemos mejorar entonces esta resistencia específica en el sexto Es empezando a mejorar nuestro RPA, es decir, nuestro Repeat Power Ability. Es poder repetir acciones o habilidades de forma intensa, repetidamente, valga la redundancia. Y empezar a considerar cuáles son todas las acciones que se realizan dentro del deporte y priorizar aquellas que tienen mayor determinancia dentro del desempeño en el campo de juego. Hay que considerar que no todo son carreras lineales, no todo es correr hacia el frente, sino que hay acciones multidireccionales y hay otras acciones como saltos, caídas y demás que se van repitiendo en el campo de juego, que esto también hay que trabajarlo como habilidades generales para potenciar las habilidades y las destrezas específicas. Entonces acá empezamos a trabajar apuntando primeramente a la calidad, refiriéndose a la mecánica de las acciones, e ir aumentando y variando los volúmenes de trabajo de menos a más en las repeticiones de esfuerzos intensos, de forma que los trabajos intermitentes pueden ir de esfuerzo 1, descanso 2, 3 en relación al esfuerzo, es decir, por ejemplo, 10 segundos de trabajo por 30 o 20 segundos de descanso para permitir una mejor calidad en las acciones. Puedes ir hasta 40, 50 segundos. De esta forma, con la cantidad del volumen, es decir, las cantidades de series que podemos hacer, que tenemos que ir de menos a más, e ir conociendo al grupo, vamos a ir mejorando el rendimiento y mejorando la resistencia específica en el sexto que se trabaja de forma indirecta por medio de trabajos fraccionados, siempre buscando intensidad y exigencias neuromusculares. ¿Por qué? Porque tradicionalmente estamos acostumbrados a realizar acciones o trabajos de baja intensidad creyendo que eso nos va a mejorar la resistencia. Y eso sí tiene mucho de cierto, pero no es específico al deporte. Es decir, desde el día 1 debemos empezar de forma gradual, progresiva y sistemática a mejorar las acciones explosivas. Claramente no vamos a empezar el primer día de entrenamiento a hacer 10 series de carreras de velocidad, por así decirlo, ¿no? Por dar un ejemplo. Vamos a hacer menos dosificaciones, o sea, una microdosis de lo que queremos buscar. De esta forma empezamos a garantizar las mejoras sustanciales en la capacidad de resistencia con una mayor correspondencia dinámica y empezar a mejorar acciones como las aceleraciones, los frenos, los cambios de direcciones, así como también la capacidad de recuperarse entre ellas, para poder realizar de manera constante la mayor cantidad de tiempo de juego sin obtener pérdidas considerables en el rendimiento. Muy bien, vamos a hacer un resumen entonces. ¿Cómo hay que trabajarlo? Primero priorizando la calidad de movimiento, enfocándonos en las acciones mecánicas y empezar a controlar de que las acciones sean eficientes, es decir, tener una buena técnica de ejecución e ir progresando de forma gradual y sistemática y progresiva claramente, y también considerando cuál es el contexto, es decir, cuáles son las capacidades y necesidades que tiene el equipo, en mejorar la cantidad de eso, es decir, aumentar y también ir variando el volumen durante los entrenamientos. Aumentar, me refiero a las cantidades de series que se van a hacer, ¿no? Y nos vamos a empezar a trabajar justamente en trabajos intervalados de alta intensidad para mejorar el consumo de oxígeno y la recuperación entre estas acciones. También hay que considerar que hay que hacer trabajos pliométricos para mejorar las aceleraciones, los cambios de dirección y a su vez disminuir las posibilidades de incidencia de lesiones. También hay que considerar de que el mismo juego, es decir, los mismos mini partidos, el 3 vs 1, 2 vs 2, un partido 4 contra 4 o un partido 6 contra 6, también se considera como un trabajo de resistencia específica en el sexto. ¿Por qué? Porque no hay nada más que se pueda comparar y asimilar en los esfuerzos y cómo repetirlos y cómo poder tener la capacidad de recuperarse en el trabajo que el mismo juego. Es muy importante tener en cuenta eso, de que no hay nada que pueda expresar la similitud de los esfuerzos y las exigencias que el mismo juego.